gloria al Señor. Amén. Si ya saludó a su hermano, puede sentarse. Amén. Bueno, hermanos, qué importante recordar lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. ¿Sabe que todos los que estamos aquí presentes es gracias a esa palabra? Para poder estar aquí tuvimos que recibir una palabra. Y esa palabra es la que ha cambiado nuestros corazones. Esa palabra es la que nos ha hecho libres. Esa palabra es la que nos ha transformado. Esa palabra es la que nos ha libertado. Y por medio de esa palabra se produjo algo llamado la fe, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La fe viene ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. Si usted mira todo este pasaje, nos está hablando de algo importante. ¿Cuántos aquí hoy hemos comido al menos un bocadito en nuestro diario, en nuestro día? Amén. Todos hemos desayunado. ¿Cuántos han desayunado? ¿Cuántos han comido? ¿Cuántos ya han cenado? Todavía no, algunos sí. ¿Cuántos merendaron? Amén. ¿Sabe que el ser humano necesita un alimento físico, verdad? Necesitamos todos los días un alimento en el que nuestro cuerpo lo pide, el poder alimentarnos. Esos alimentos traen proteína, esos alimentos traen vitaminas, esos alimentos traen cosas necesarias para nuestra vida. Pero si llevamos esto al modo espiritual, es importante y trascendental oír la palabra de Dios. Porque nuestra vida no tiene sentido sin poder nosotros recibir la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí, bueno, algunos son amigos, todavía no se han bautizado, algunos simpatizantes, otros ya hemos recibido la palabra del Señor, hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero eso no queda allí. Todos los días nosotros necesitamos recibir palabra de Dios. Todos los días. ¿Y cómo yo recibo esa palabra de Dios? Hay personas que dicen que no es necesario el congregarse. Y hermano, cuando usted se congrega, usted comienza a tener una vida totalmente diferente y distinta. Usted comienza a nutrirse. Usted comienza a alimentarse. Hay personas que dicen, no, pastor, yo miro vídeos. No, yo miro la prédica de tal persona. Bueno, usted puede mirar. Hay que tener cuidado de lo que también escucha. Hay que tener cuidado de lo que mira. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos dice que no dejando de congregarnos, como algunos que lo han cogido por costumbre. Entonces, yo necesito, hermanos, comprender que en mi vida es necesaria todos los días la palabra de Dios. Usted de pronto ha venido en este momento con una necesidad. De pronto usted diariamente tiene una necesidad diferente. ¿Y sabe qué es lo que cambia esa necesidad? La palabra de Dios. Pero sabe, aquí se encontraban primero una necesidad en el capítulo 6. Y miren lo que el Señor nos habla acerca de la alimentación de ¿cuántos? De los 5,000. Nos muestra un gran milagro que usted y yo hemos conocido, hemos escuchado. Pero mire lo que dice el versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido ¿quién? Una gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Mire lo importante, ya el Señor conocía qué era lo que iba a hacer y qué era lo que le iba a enseñar a su pueblo, qué era lo que le iba a enseñar a sus discípulos. Mire, hermanos, todo hombre tiene una necesidad, todo ser humano tiene una necesidad especial. Pero esa necesidad es la que Dios mira. Y esa necesidad, ¿cómo se puede, cómo podemos decir, cómo se puede completar o cómo se puede llevar a cabo? Conforme a lo que el Señor nos habla. El Señor le pregunta a Felipe, y mire lo que aclara la Biblia.
Esto lo decía para probarle porque él sabía lo que había de ser. Usted y yo venimos con necesidades. Usted y yo venimos a la iglesia. Usted y yo venimos a adorar y glorificar al Señor. Pero hay una parte importante cuando nosotros nos sentamos a la mesa. ¿Y sabe qué nos sentamos a la mesa? Al esperar una palabra de parte de Dios, que es la que nos sale de este lugar nutridos. Por eso nosotros como cristianos llevamos prácticas cristianas. Y no podemos llevar una vida cristiana de cualquier manera. Porque cuando yo tengo prácticas con cristianas, yo me doy cuenta de que para mí es necesario venir a la iglesia y congregarme. No somos religiosos. No somos personas que vamos solamente una vez al año, una vez en el mes, una vez. No. Nosotros llevamos una vida constante. Todos los días de mi vida soy cristiano, le sirvo al Señor y dedico totalmente mi vida a Él. Eso es mi vida cristiana, constantemente. Pero yo necesito recibir algo de parte de Dios. Entonces, nosotros venimos al culto primero ¿a qué? A darle al Señor. ¿Qué venimos a darle al culto nosotros? ¿Cierto? Pero recuerde qué significa el culto, porque hermanos, este año necesitamos de parte de Dios comprender y darle la importancia que es el culto, darle la altura que es la alabanza, darle el primer lugar a mi adoración. Necesitamos, hermanos, establecer una intimidad con Dios. Hay personas que dicen, yo quiero mejorar, yo quiero que mi vida cristiana sea diferente, pero si no se congrega, si no recibe palabra de parte de Dios, no se puede nutrir. No se puede alimentar. Usted y yo hemos desayunado, pero usted le dio hambre, ¿verdad? ¿Y qué hizo a las 2 de la tarde? Comió. Luego usted llegó y ya eran como las 5 de la tarde. Tengo como hambre. ¿Y qué hizo usted? Sació esa hambre. Hermano, nuestra vida necesita saciarse. Recuerde, hermano, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y ellos dos luchan, se oponen entre sí. Ellos están luchando porque la carne no quiere dejar que avance. Pero cuando nos alimentamos, cuando nos llenamos de la presencia del Señor, comenzamos a vivir una vida cristiana totalmente diferente. Por eso llega el pensamiento, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no entiendo cómo hacerlo, yo no sé cómo lo voy a hacer, para mí esto no está mal, para mí no, yo no voy a quitar esto de mi vida, yo no voy a cambiar esto. ¿Por qué? ¿Sabe qué pasó con el pueblo? El pueblo pereció por falta de ¿qué? Yo quiero que usted me vaya entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos. El Señor vio a la multitud. La multitud llegó ¿por qué? ¿Por qué llegó la multitud a ese lugar? Porque tenían hambre. ¿Y qué vieron en Jesús? ¿Que les podía qué? Saciar. Pero mire, el Señor ya sabía lo que iba a hacer con ellos. El Señor sabía que lo que venía a la multitud era por un favor físico. Porque ellos tenían hambre, si ellos ya habían visto y habían escuchado lo que Jesús podía hacer. Y el Señor quería enseñarle algo a sus discípulos para que conocieran verdaderamente quién era Él. Entonces, mire, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene ¿cuántos? 5 panes y ¿qué más? Mas, ¿qué es esto para tantos? El Señor aquí nos está mostrando de que no hay nada imposible para Él. No hay nada que le quede grande al Señor. Todo para Él es posible, pero para que pueda ser posible hay algo que el Señor nos manda. Si puedes creer. Necesitamos nosotros creer a lo que el Señor nos habla. Necesitamos creer a la palabra del Señor. Por eso, hermanos, cada vez que estamos en el culto, yo no sé si usted escucha que alguien dice amén. Y es importante ese amén, pero no a todos se le puede decir amén. ¿Qué significa amén? Así es.
Es así. Eso es real, eso es verdad. ¿Por qué? Porque yo necesito creer lo que el Señor me habla. Yo vengo necesitado. Y usted cuando viene a la iglesia con una necesidad, usted ve cómo Dios usa a ese pastor, a ese hermano, y da el mensaje necesario. ¿Para quién? Para usted. Y usted comienza a pensar y a decir, ¿y cómo se dio cuenta que esa es mi necesidad? Hermano, es que hay un Dios que tiene cuidado de usted. Hay un Dios que sabe cuál es su necesidad y quiere alimentarlo. Pero si usted no viene a alimentarse, va a ser imposible que su vida cambie. Va a ser imposible que haya crecimiento. Va a ser imposible que usted sea diferente, porque si yo no me alimento, pues me voy a morir. Y hablamos, y esto hace referencia a la necesidad del Espíritu Santo. Permítame, me salgo un poquito del tema. Hablábamos y colocamos referencia acerca de la necesidad del Espíritu Santo y lo que hace el siervo. El siervo es indispensable para él el agua. Por eso ese salmo lo dice. Es muy importante ese salmo de David, porque dice que es importante para el siervo, porque el siervo brama. ¿Por qué? Por las aguas. Porque para él es indispensable la necesidad del agua. Entonces, ¿qué hace el siervo? El siervo comienza a buscar el agua. ¿Por qué? Porque tiene enemigos, porque está teniendo una dificultad, porque está desprendiendo un olor que le hace sensible a su enemigo, le hace sensible y le hace vulnerable a lo que el enemigo quiere hacer. Y si lo llevamos al ámbito espiritual, hermanos, el enemigo está buscando la manera de cómo dañar y destruir, porque a eso es lo que ha venido. Pero si usted y yo como cristianos nos alimentamos, nos llenamos del Espíritu Santo, llevamos una vida íntegra en santidad, nos limpiamos y nos purificamos, hermano, el enemigo va a ser imposible entrar, porque allí donde el Señor está, el enemigo no puede hacer nada. Entonces, yo necesito saber que puede haber momentos difíciles, pero si yo estoy alimentado, fortalecido, lleno del poder, lleno de la presencia del Señor, hermanos, el enemigo no va a poder hacer nada. Por eso David, cuando se enfrenta al gigante, le dice: tú vienes contra mí, ¿con qué? ¿Con espada? Pero ¿en qué vengo yo? En el nombre de Jesús me apropio de lo que he recibido. Hermano, en cada culto debemos apropiarnos de lo que hemos recibido. Ese amén confirma, esa adoración, esa disposición mía en alabar, confirma de lo que he recibido. Y voy y le digo: Señor, es lo que he traído para ti. Ahora, Señor, quiero que tú me hables. Por eso nos sentamos, por eso escuchamos, por eso le decimos: Señor, háblanos. Por eso oramos cuando hacemos el sermón: Señor, habla a tu iglesia, Señor, muestra la necesidad. Pero necesitamos también enseñanza de parte de Dios, porque no nos podemos volver emocionalistas. Necesitamos también aprender. Y hay momentos en que no recibimos, no porque de pronto el Señor no puede respondernos, sino que no nos apropiamos, queremos todo fácil. Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro, pero no queremos alimentarnos, no queremos comprometernos con el Señor, no queremos vivir íntegros en el Señor, no queremos crecer. Entonces, ese muchacho le dice: hay 5 panes y 2 peces. Y ahí vemos el milagro, el Señor multiplicó, ¿verdad? El Señor obró de una manera especial, pero luego nos encontramos con algo. Y ahí es donde pasa en muchas vidas cristianas. No podemos volvernos emocionalistas, no podemos volvernos religiosos, no podemos buscar al Señor solamente por la necesidad. Pregúntese cuántas personas han venido a buscar al Señor solamente en los momentos difíciles, ¿cierto? Y en los momentos buenos ni se acuerdan. ¿Por qué? Porque esto pasó con estos 5,000 personas. Fueron y se alimentaron. Cuando se alimentaron dijeron: ya está. Porque necesitamos, hermanos, esforzarnos y también darle al Señor. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué pasa? Niéguese. ¿Qué más? Tome su cruz y sígame.
Entonces queremos el favor, así mi Salvador, queremos decir soy cristiano, pero mis actos, mis hechos, mis maneras, mis formas no están mostrando lo que es verdaderamente una vida cristiana. Usted pregúntele a cualquiera y le pasa, no, yo soy cristiano, yo también. La gente quiere creer a su manera. Pero necesitamos, hermanos, nutrirnos para poder llevar una vida conforme a lo que el Señor manda y conforme a lo que Él enseña. Entonces, entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, y volvió a retirarse al monte él solo. Dice que al anochecer, versículo 16, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar, y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Entonces, mire, ¿qué pasó al día siguiente? Mira lo que dice el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, ¿qué pasó con ellos? Vio que no había habido allí más que una sola barca. Y hermanos, y esto es lo que necesitamos entender en nuestra vida cristiana. No podemos vivir de favores. No podemos vivir solamente con los favores. El Señor quiere algo a cambio. El Señor quiere una vida a cambio. El Señor quiere una vida constante a cambio. El Señor quiere fidelidad. El Señor quiere santidad. El Señor quiere sacrificios. Pero ¿cómo hago esto? Nutriéndome, conociendo, aprendiendo de parte del Señor. Entonces la gente vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éste se había ido solo. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Nuevamente, ¿por qué fueron a buscar a Jesús? Necesidad. ¿Y esa necesidad era espiritual? Física. Hermanos, no podemos solamente dar gracias cuando hay esas necesidades. No podemos vivir de consagramiento, podemos vivir este mes que tengo esta necesidad, me congrego, voy a la iglesia, ahí sí estoy en los ayunos, en las oraciones, no me pierdo culto, me da el favor el Señor. Nunca más apareció. Me sanó, nunca más le vimos. Entonces necesitamos, hermanos, comprender por qué buscamos al Señor, por qué estamos aquí, qué es lo que nos mueve a estar aquí. No somos espectadores, hacemos parte de algo especial, somos protagonistas, somos hijos de Dios. Y Él conoce nuestras necesidades, pero hay una necesidad más grande, y es la necesidad espiritual. Que con las cosas físicas, con las cosas humanas no nos pueden llenar, pero cuando acudimos al que lo conoce todo, al que nos da las cosas físicas, al que nos da y nos ayuda, pero también el que conoce qué necesita mi alma, qué necesita mi vida. Entonces el Señor en el versículo 25 en adelante se encuentra en algo. Hallándole ya al otro lado de la mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y mire lo que el Señor, porque si usted mira que el Señor hablaba el Señor hablaba y les decía lo que había en su corazón. El Señor conocía lo que había en sus corazones y pensamientos. Y mire lo que el Señor les dice, y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y ¿qué? Y no saciasteis. El Señor fue claro, contundente, porque ellos le fueron a preguntar: ¿cuándo llegaste acá?
como buscándole cuando usted quiere buscar algo, ¿cierto que sí? Y usted no sabe cómo hablarle directamente y usted le dice, ¿y qué? ¿Y cómo estás? ¿Y qué pasó? Y usted le intenta colocar el tema, pero el Señor le habló. Ustedes me buscan porque comieron ese pan y no saciasteis, trabajando por la comida que perece. Y mira el mensaje que el Señor quiere darnos hoy en esta tarde. Hermano, necesitamos trabajar en las cosas importantes. Gloria a Dios por su trabajo, gloria a Dios por lo que usted tiene que hacer en su casa, en su familia. Pero necesitamos trabajar en lo que es necesario, importante en este tiempo y en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y usted tiene que conocer y saber que tenemos un solo Dios. Ese Dios que se manifestó en carne para darnos esa salvación. ¿Y cómo se dio esa salvación? Por medio de su palabra. Esa salvación que ha cambiado y ha libertado. Entonces mire lo que sigue diciendo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? O sea que ellos comenzaron a entender. Uy, el Señor vio lo que nosotros teníamos en nuestro corazón. Hermano, necesitamos tener una madurez espiritual. No podemos quedarnos siempre igual. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer en la vida cristiana. No podemos ser los mismos. No podemos seguir teniendo ese mismo problema. No podemos seguir teniendo las mismas excusas. No podemos querer quitar tanto tiempo, tantas cosas que nos están alejando. Necesitamos vivir una vida de prácticas, una vida real, una vida que pueda agradar todos los días al Señor, una vida que sea conforme a lo que el Señor nos manda. Pero ¿cómo estamos buscando? Necesitamos buscarlo primero. Por eso el Señor nos habla, no os afanéis. Nos afanamos buscando todo lo demás y no nos afanamos por buscar lo importante, que es lo que el Señor nos da. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y aquí es donde quiero hablarles acerca, ya para ir finalizando, acerca de algo que pasó en el desierto. Porque no solamente nosotros hoy tenemos el privilegio de poder tener esta palabra que cambia. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos un momento difícil y que llegamos a la iglesia cansados? Que llegamos a la iglesia de pronto con una situación difícil y cuando desde el primer momento que comenzó el culto, el Señor comenzó a hablarnos por esa canción. El Señor comenzó a hablarnos con el que dirigía. El Señor comenzó a hablarnos por medio de su palabra y comenzamos a comprender que era una plática entre Dios y yo. Esa palabra necesaria en mi vida. Y comenzó a cambiarlo todo y comenzó a cambiar mi manera de pensar y comenzó a quitar tantos obstáculos que estaban allí. Ese que yo no puedo, ese que tú no lo vas a lograr. Y comenzó el Señor a enseñarme. ¿Cierto que sí? Y luego salimos de ese culto renovado, diferente. ¿Y sabe por qué fue? Por medio de su palabra. Esa palabra que ese día cambió, esa palabra que ese día que alguien usó para llevarte este mensaje de salvación, esa palabra donde tú decidiste arrepentirte y decirle al Señor, Señor, me rindo, no puedo hacer nada más, no puedo contra ti, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo, porque tú has examinado lo más profundo de mi vida y me has hablado lo que yo necesitaba oír. Eso lo hace el Señor. Porque el Señor habla donde tiene que hablar. El Señor es experto en dar la solución a nuestros problemas. Y comienza el Señor a explicarles: nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
Y usted sabe que ese maná está teniendo, o como símbolo tipifica esa palabra, ¿cierto que sí? Pero también la fidelidad de Dios hacia con todos nosotros. Aunque muchos son infieles, fuimos infieles, ¿qué dice su palabra? Él sigue siendo fiel. Esa palabra fue la que acompañó al pueblo de Israel en el desierto. Por eso, hermanos, el maná tiene un significado especial. El maná tiene un sabor que es dulce. ¿Y sabe que en Éxodo capítulo 16 lo podemos mirar? Éxodo capítulo 16, versículo 31. Alguien que me lo ayude a leer, por favor. Y alguien que me ayude a leer Primera de Pedro 2, versículo 3. Y en la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Amén. Entonces mire lo que nos dice. La casa de Israel lo llamó como maná. Y era como semilla de ¿qué? Blanco y sabor como de hojuelas con miel. Entonces, hermano, la palabra de Dios es dulce. Es como miel. Esa palabra en la que uno escucha y quiere seguir oyendo. Esa palabra que transforma. Esa palabra especial. Porque ellos se preguntaron, ¿qué es esto? Ellos se hicieron esa pregunta. ¿Y qué es esto? Porque recuerda, hermanos, que ellos mientras que iban en el camino, ellos tuvieron hambre. Ellos tuvieron necesidad. Pero sabe, hermanos, siempre estuvo allí con ellos proveyéndoles lo que ellos necesitaban. Y les dio la provisión por medio del maná que provenía del cielo. Comida que nadie había probado, pero se lo dio a su pueblo para alimentarles. Es lo que hace el Señor en nuestra vida. Nos alimenta. Esa palabra poderosa, esa palabra fiel. Pero ¿qué dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 3? ¿Qué dice? Amén. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea que todo lo que el Señor nos da es que, bueno, hermano, el Señor nunca nos va a dar nada malo. Todo lo que el Señor nos da es agradable y perfecto. Pero entonces, ¿cuánto valía el maná? Mire lo que dice Éxodo capítulo 16 versículo 4. ¿Qué nos dice? Y alguien que me ayude a leer Mateo 10:8, por favor. ¿Qué dice Éxodo 16:4? Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. O sea que el maná era ¿qué? ¿Cómo era? ¿Cuál era el precio? Gratis. Jehová dijo a Moisés: He aquí que yo os haré llover. ¿Pan de qué? Del cielo. Era gratis, pero ¿qué nos dice Mateo 10:8? Lo que nosotros hemos recibido en este momento, hermanos, lo que nosotros hemos alcanzado, no había un precio que la humanidad pudiese pagar, no había algo que el hombre podía comprar. Así como allí en el desierto el Señor les dio ese maná, a nosotros también nos ha dado algo especial, hermanos. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. El Señor nos ha dado algo gratis. Y es esa palabra preciosa. Así como ellos recibieron algo maravilloso, nosotros también hemos recibido una gracia especial, un favor
un favor inmerecido de Dios hacia con nosotros. Yo no sé si usted quiere dar gracias a Dios por lo que el Señor nos ha dado. Hermanos, es que el recibir la palabra de Dios nos fortalece. El recibir la palabra del Señor nos da fuerzas. Él da fuerzas ¿a quiénes? Al cansado. Y multiplica al que no tiene ninguna. Hermanos, necesitamos apasionarnos por lo que hemos recibido. Hay personas que se apasionan en la lectura. Hay personas que se apasionan en un deporte. Hay personas que no se apasionan en todo y no faltan a nada. Porque es mi pasión. Qué bueno que esta iglesia en Ávila, los hermanos que están aquí, nos apasionemos de esta vida que el Señor nos ha dado. ¿Hay culto? No puedo. ¿Hay culto? Estoy enfermo. ¿Hay culto? Está lloviendo. ¿Hay culto? Está muy lejos. ¿Hay culto? No puedo, no tengo ganas. Cuando el cristiano aprende a colocar el primer lugar en todo a Dios, cambian las cosas. Pero tengo otras cosas que hacer. Puedo, no importa que esté cansado, no importa que esté lejos, no importa si tengo que ir lloviendo, no importa si tengo que hacer. Pero ¿por qué con lo que hemos recibido de parte de Dios nos cuesta tanto? Necesitamos darle el valor. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel? Se cansó y pidieron: ya no queremos comer maná, queremos volver atrás y volver a comer carne, porque preferíamos estar allí. ¿Sabe, hermanos? Eso es lo que pasa con muchas personas que vuelven atrás. No se dan cuenta del valor que tenemos aquí. No se dan cuenta de la palabra, el efecto que hace en la vida de una persona. Oh, yo no sé si usted recuerda cuando el Señor te hizo ese primer llamado. Saber que alguien me ama. Saber que alguien me puede dar todo sin pedirme nada a cambio. Saber que en los momentos más difíciles estuvo Él allí. Y sabe que ese maná del cielo tiene algo especial. Es color blanco. Y sabe que ese blanco significa limpieza. Y tipifica a Cristo. Porque aquí estamos hablando de tipificando lo que Jesucristo ha hecho. Y esa palabra que nos ha dado. Y sabe que Jesucristo no tiene nada que pueda decir algo contra Él. Alguien que pueda decir nada. Porque sabe que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es sin pecado. Se hizo pecado, pero no conoció pecado. Se humilló a sí mismo. Nos lo habla Filipenses, ¿verdad? Y se hizo obediente. ¿Obediente hasta dónde? Hasta la cruz. Por eso, hermano, necesitamos apasionarnos de lo que tenemos. Escrito pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas a mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y mire lo que ha hecho la palabra de Dios en nuestra vida: nos ha dado vida. Porque estábamos muertos en pecados, en delitos, pero llegó el Señor con una palabra necesaria: yo te amo, yo te perdono. Y de pronto aquí hay alguien en esta tarde que el Señor ha venido pidiéndole algo a cambio. Y luego vienen las situaciones: no quiero, pero es simple. El Señor ya te ha hablado: suelta lo que te está pidiendo. Él se encarga de todo. Nos estamos perdiendo muchas cosas de parte de Dios. Mire, hermanos, el versículo 51 dice:
yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es que este mucho Dios el que nosotros tenemos. Pero ¿qué queremos recibir de parte de Dios? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué bueno que podamos nosotros entender en esta tarde. Y quiero invitarle a que se ponga en sus pies, por favor. Continuará la enseñanza. Pero yo quiero que usted entienda algo en esta tarde, hermanos. ¿Qué tan agradecidos estamos siendo con Dios, con todo lo que Él nos ha dado? El domingo hablábamos de metas y propósitos. Pero sabe que esas metas y propósitos se van a cumplir si hay disciplina, si hay perseverancia, si hay constancia, si hay palabra de Dios, si hay Espíritu Santo, si hay disposición en mi vida. Todo depende de mí, porque el Señor está dispuesto a darnos, pero todo depende de nosotros. Deja de buscar a Dios por el favor. Deja de buscar solo a Dios en los momentos más difíciles y quererte consagrar. Qué bueno que nosotros podamos saber que la cantidad que Dios le dio al pueblo de Israel en el maná fue suficiente para alimentarles, pero que la palabra que recibimos diariamente es suficiente también para nosotros todos los días. Lo que Dios da siempre es suficiente, ni menos ni más, suficiente para nosotros. ¿Será que estamos valorando el lugar en el que estamos? Esta es nuestra vida. ¿Qué sería nuestra vida sin venir al culto? ¿Qué sería nuestra vida sin venir a adorarle a Él? ¿Qué sería nuestra vida sin salir por las calles y ver la necesidad? Señor, dame palabra para hablarle. ¿Qué sería de nuestra vida el saber que el Señor me lo ha dado todo? ¿Qué sería de nuestra vida si Él no me hubiese encontrado? ¿Cierto que sí? ¿Qué sería de nuestra vida si ese día el Señor no hubiese llegado a tiempo? Por eso todo se lo debemos a Él. Yo no sé si alguien ha entendido el mensaje en esta tarde. Hermanos, vivamos una vida cristiana. Cuando usted aprende a vivir una vida cristiana y se llena de la presencia del Señor, no hay que decirle cante, no hay que decirle hoy hay culto. Eso había ahora en el grupo, que hermanos, el culto. No, hermano. Antiguamente usted sabía que había culto y usted sabía que vamos a ir a orar. Hermano, llegue temprano. Hermano, eso no hay que decirlo. Hermano, por favor, reverencia. Eso no había que decir. Necesitamos recuperar, pero para recuperar necesitamos entender lo que hemos recibido de parte de Dios, lo que tenemos. Valoremos, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchos no están por una excusa. Muchos se cansaron, y ¿sabe por qué? Porque quisieron vivir una vida a su manera. Yo no necesito de cultos. Yo no necesito de una iglesia. Yo no necesito de una organización. Pero se olvidaron de eso y se dieron cuenta que también estaban sin Jesucristo. Y sus vidas se echaron a perder. Pero qué bueno que hoy nosotros podamos reconocer que lo que Él nos da es suficiente y necesario para nosotros. Dios siempre habla, Dios siempre usa y Dios siempre respalda su palabra. Pero ¿cómo estamos nosotros?
Bueno, necesitamos comenzar a limpiar lo que nos está afectando, limpiar lo que está haciendo daño, limpiar, porque hay cosas que están atajando las bendiciones, hay cosas que están evitando. Pastor, que yo no recibo el Espíritu Santo, necesitamos mirar qué es lo que está impidiendo. Pastor, que no cambio, no puedo. Hay que mirar lo que no se puede, lo que está impidiendo. Pero Dios siempre habla y tiene una palabra necesaria para nuestra vida. No sé si usted quiere agradecer a Dios por su palabra en esta tarde. Esa palabra que hoy todos los días necesitamos en nuestra vida.